Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista. Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto es De Penalista a Penalista. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Yo soy Paula Cruz. Y esto es De Penalista a Penalista. En este episodio nos acompaña mi maestro y amigo Mario Martínez. Y rápidamente vamos a establecer que él es abogado, fue juez mixto de primera instancia, coordinador de jueces de control o de garantías en el nuevo proceso penal acusatorio. De igual forma ha sido juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Ha sido fiscal coordinador mixto de la Unidad para la Implementación del Proceso Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República. De igual forma, fue vicefiscal regional del Istmo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y coordinador en la investigación de delitos sexuales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Actualmente el maestro Mario ya se encuentra de este lado de la acera. Ya está en el ámbito privado como asesor jurídico o defensor, y el día de hoy con su vasto conocimiento nos va a hablar del tema que se trata de las técnicas de litigación contra las reglas de incorporación. Entonces, antes que nada quisiéramos hacerle la pregunta de qué son las técnicas de litigación. Gracias, buenas tardes, noches. Gio, es un placer estar aquí en tu espacio, igual que José, de Penalista a Penalista. Antes que nada, felicitarlos por este canal que están implementando y pues con temas tan interesantes como es de este juicio procesal penal acusatorio. Y bueno, atendiendo a tu pregunta, pues las técnicas de litigación pues es un conjunto de destrezas y de estrategias, ¿sí?, que va a ocupar el abogado penalista en el foro. ¿Qué significa esto? Que con estas técnicas, estas estrategias y estas pues pautas que se van generando y aplicando en las diversas audiencias que impone el proceso penal acusatorio, pues es como vamos a hacer llegar la información al juez de control en las etapas primeras o al tribunal de enjuiciamiento, ya hablando de la audiencia de juicio, que es donde se patentizan todas estas técnicas, este conjunto de destrezas se patentizan principalmente en la audiencia de juicio, ¿no? Aunque vamos a hablar también en este tema cómo se van desarrollando diversas técnicas de litigación desde la investigación inicial, en la complementaria, en la intermedia, para finalmente aterrizarlas de manera conjunta y a toda su potencialidad, llamémoslo así, en la audiencia de juicio, ¿no? Y por otro lado, bueno, no sé si quieras que ya toque el tema también de lo que podemos entender o considerar como reglas de incorporación. ¿Por qué hacemos esta antinomia de técnicas de litigación por un lado y reglas de incorporación por otro? Porque pareciera que ya en el foro, en la práctica diaria, se mezclan o se confunden como si fuera lo mismo. Situación que no es así. Porque ya las reglas de incorporación o requisitos de incorporación, como también algunos tratadistas suelen llamarle, pues son aquellos requisitos de legalidad que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para la incorporación de los medios de prueba en las diversas etapas del proceso penal. Y repito, que se patentizan, se maximizan, así como los principios que rigen el sistema, se maximizan en la etapa de juicio, es decir, en la audiencia de juicio. Pero para empezar sí debemos de distinguir que por un lado están las técnicas de litigación y por otro esas reglas o requisitos de incorporación de los medios de prueba, que va dependiendo de cada medio de prueba de que se trate, así son sus propias reglas o sus propios requisitos, ¿no?, que más adelante iremos abordando.
Hace un momento hacía referencia que nos íbamos a enfocar como etapa por etapa para ver desde qué momento podríamos estar en presencia de técnicas de litigación. Por ejemplo, comenzando con una investigación inicial, ¿en qué momento o en qué casos estaríamos en presencia de una de ellas? Sí, una técnica de litigación y de investigación, pues son aquellas destrezas que también ocupa el Ministerio Público para integrar su carpeta de investigación. Sabemos que la carpeta de investigación ahora se denomina así porque ya no, o se entiende que no se va a hablar de esos grandes volúmenes que era la averiguación previa, que además en el sistema tradicional es prueba preconstituida, porque ya lo que haga el Ministerio Público se queda hasta la sentencia. Ahora sabemos que la carpeta de investigación como tal no va a ser prueba en la etapa de juicio. Pero evidentemente en las primeras etapas es la base que sustenta el Ministerio Público, ¿no? Perdón, pensé que había terminado, pero nada más para puntualizar, se abandona la prueba tasada y esa investigación ya es desformalizada, ya no existe, como usted bien lo comentaba, esa fe pública por parte de la gente del Ministerio Público es libre de alguna manera, salvo lo ilícito en lo que pudiera incurrir el Ministerio Público, puede investigar y allegarse de cualquier medio, ¿no? O implementar cualquier técnica de investigación. Sí, efectivamente. Ya es desformalizada en el sentido de que no se requieren actas y actas y actas al recabar, ¿no? Las pruebas, porque en la averiguación previa ya es prueba, ¿no? Incluso no se desahoga ante el juez, ante el Ministerio Público, y sin embargo ya es prueba, y el juez tiene que valorar eso, o se valoraba en el sistema tradicional de esa forma, y efectivamente ahora es desformalizada porque ya no se requiere tanta forma para la obtención de los medios de prueba. Pero lo que sí dice o establece tanto la Constitución en el artículo 16 o desde el 14 que habla del debido proceso, el 16 que habla de los actos de molestia y el 20 que habla de los principios que rigen el sistema acusatorio, desde las primeras etapas sí existen como tales reglas de obtención. Es decir, las reglas de incorporación son en juicio y en algunas etapas previas o preliminares, como puede ser en la vinculación, como puede ser en el debate de medidas cautelares, donde se pueden incorporar medios de prueba o incluso prueba, o en alguna incidencia que pudiera surgir, ¿no? Pero básicamente las reglas de incorporación son en la etapa de juicio. O sea, esencialmente, por eso digo, ahí se patentiza. Pero también hay reglas o requisitos de obtención del medio de prueba. Por ejemplo, el artículo 251 y 252 nos establecen cuáles son aquellos actos de investigación que van a requerir de una autorización judicial. Y eso ya para mí es un requisito, una regla de obtención para evitar la ilicitud. Por ejemplo, sabemos que si el Ministerio Público quiere ingresar a un domicilio para indagar o obtener un medio de prueba, un objeto, una evidencia, si es particular, sabemos que tiene que mediar una autorización judicial y por eso hay un juez de control que se va a encargar de esas técnicas de investigación, es decir, la autorización para esas técnicas de investigación, ya sea un cateo, una intromisión corporal, comunicaciones privadas, etcétera, ¿no? Toda esa gama de actos de investigación que establece el artículo 251 y el 252 del Código Nacional, que habla de las que no requieren, ¿sí? Pero también en todo el capitulado de la forma en que se realiza una investigación en el Código Nacional le va diciendo al Ministerio Público cuáles son los requisitos para un aseguramiento de un vehículo, ¿no? Para la toma de entrevistas y la inspección y las facultades que le da a la policía para hacer inspecciones, entrevistas, etcétera, ¿no? Todo eso sabemos que está en el Código Nacional. Esas son reglas de cómo se deben de obtener, más allá de un formalismo, más bien son requisitos que sí mínimamente se deben de cubrir para que mi medio de prueba sea lícito, sea legal, ¿no? Entonces, ahí en la etapa inicial existen también reglas y requisitos que exige el código para la obtención. Si seguimos avanzando con el medio de prueba a lo largo del proceso, sabemos que una técnica ya de litigación, por ejemplo, en la audiencia de vinculación, el Ministerio Público cómo incorpora los actos de investigación que tiene en su carpeta a través del dato de prueba, es decir, la verbalización del medio de prueba. Y para mí eso es una técnica de litigación.
Porque muchos jueces dicen, a ver, Ministerio Público, no lea. ¿No? Tampoco es un ejercicio de memoria, ¿no? Porque, digo, imagínense un fraude de varios millones de pesos donde está un arqueo y está una auditoría para que el Ministerio Público se lo aprenda de memoria. No, no debemos de entenderlo así, sino que la técnica, en la forma en que se incorpora el medio de prueba o el acto de investigación es a través de la verbalización. Pero hay momentos, como por ejemplo las periciales, que si yo lo que hago, por ejemplo, en una audiencia, como defensor le digo al juez que le advierto que voy a leer ciertas partes de una pericial, porque incluso hay una tesis que también ya salió donde dice, donde hay información importante que debe saber el juez, pero que se trata de conocimientos científicos, pues hay que dárselos textualmente. Y el 44 del Código Nacional nos dice que podemos usar, ¿no?, medios electrónicos, ciertas lecturas, o sea, la oralidad es un principio y es un instrumento donde se patentizan los demás principios, pero no es así de que todo no me lo voy a aprender de memoria. Entonces, hay jueces que te exigen un ejercicio de memoria, otros te permiten ciertas lecturas. Entonces, por eso decimos técnicas de litigación versus reglas de evidencia, como lo dicen en otros estados, es lo que yo llamo como, tenemos como esas ciertas reglas de evidencia, pero establecidas en el Código Nacional. Entonces, las técnicas de litigación, yo digo, ¿cuáles son las técnicas de litigación? ¿Quién dice que debe de ser así? Depende del juez, dónde se capacitó, el Ministerio Público, los defensores, los asesores, si fueron a Puerto Rico, si fueron a Estados Unidos o fueron a la escuela X, ¿no? Entonces, intercambio a Colombia, Perú. Exactamente. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico y ahí me di cuenta de cómo son las reglas de evidencia, que son las mismas del sistema anglosajón de Estados Unidos, ¿no? Y tienen todo un tratado de reglas de evidencia que no es necesariamente el Código de Procedimientos Penales de Estados Unidos o de Puerto Rico, ¿no? Entonces, ahí establecían que es un error establecer nuestras reglas de evidencia en el código, porque entonces ya le damos una formalidad y sobre todo un requisito de legalidad. Si no cumples con eso, tu medio de prueba no ingresó o tu prueba no ingresó correctamente. Y aguas, porque dentro de este tema de las reglas o requisitos de obtención, de ofrecimiento, de exclusión o de incorporación del medio de prueba, el código establece dos requisitos para que el juez pueda valorar esa prueba. Uno es que se haya obtenido sin violación a derechos fundamentales y el segundo es que se incorpore conforme al código. Entonces, como ya elevamos los requisitos de cómo incorporar los medios de prueba al código, ahora es un requisito de legalidad y si no lo cumples, el juez no te va a valorar ese medio de prueba o esa prueba ya desahogada. Entonces, por eso establezco que hay todo un proceso probatorio. Entonces, hablamos de reglas de obtención en la etapa de investigación, reglas de ofrecimiento en la etapa intermedia. ¿Cuáles serían, por ejemplo, una regla de ofrecimiento? El Ministerio Público tiene que ofrecerlas por escrito en la acusación. Si no lo ofrece ahí, ya en la audiencia intermedia, ya no podría meter un medio de prueba que no haya ofertado en su escrito de acusación. Lo mismo la defensa. En los 10 días que le da el 340 del Código Nacional para ofrecer y descubrir tu medio de prueba, ya no lo puedes hacer en la audiencia intermedia y hay ya jurisprudencia al respecto, por si había dudas, ¿no? Claro. Entonces ahí esa es una regla de ofrecimiento. Si no cumples eso, en la audiencia intermedia, ¿qué va a pasar? El juez no te va a admitir tu medio de prueba por ese requisito que no estás cumpliendo. Otro ejemplo o requisito, el descubrimiento probatorio. Si no descubres tu Ministerio Público a la defensa desde que vas generando tu prueba, porque contrario a la defensa es a partir de que ofrece, descubre. Y el Ministerio Público es a partir de que la genera y la obtiene, debe de descubrir. Claro. ¿No? Bueno, es un ejercicio constante para las partes. Exactamente, sucesivo. El 337 del Código Nacional le exige que debe ser, ya una vez judicializado, ya no hay forma de secrecía. Y incluso no podría el Ministerio Público ocultar algún medio de prueba, bueno, algún acto, algún registro, cosa que en la teoría y en la doctrina sabemos que la defensa sí podría hacer, ¿no?
de lo que pueda investigar y encontrar Así es. y no le beneficie, bien pudiera. Pero el descubrimiento para el Ministerio Público es libre, Es ¿no? y es total. Completo. Sí, el principio de lealtad reza o establece para el Ministerio Público que debe de descubrir todas sus cartas que obtiene en la investigación, aunque no las ocupe o no las ofrezca en la acusación. Y la defensa solamente está obligada a descubrir lo que va a ofrecer, aunque obtenga aquí, no, esto no te lo doy, ¿no? Claro. Sí. Bueno, esa es otra regla de ofrecimiento. Y las reglas del descubrimiento, bueno, el 337 nos dice que es entregar copia de los registros. Si hiciste una entrevista, tú como defensa se la entregas al Ministerio Público, así como el Ministerio Público te la entregó. O sea, hay un principio de igualdad de armas, ¿no? De igualdad procesal. Ahí se equilibra, digámoslo así. Y algo que muchas veces se confunde porque me ha tocado en la práctica observar cómo las distintas partes procesales su descubrimiento probatorio lo intentan realizar anexando estos registros en la causa, es decir, ante el juez de control. Sin embargo, hay que entender que el juez de control no tendría el por qué tener acceso a estos registros. El descubrimiento probatorio, conforme al 337, es poner de forma material y física a disposición de la representación social, no del juez de control. Entonces, únicamente para delimitar eso, porque sí me ha tocado ver cómo hay una pequeña confusión ahí. Sí, es decir, que se exhiben los registros de la entrevista o el dictamen ante el juez de control cuando debe ser revelado a la parte contraria. O sea, el control es horizontal. Es que no cuando vertical. hacen el ofrecimiento, porque el ofrecimiento sí va dirigido al juez. Entonces, cuando hacen ese ofrecimiento que es por escrito, lo que se hace muchas veces es acompañarlo con todos estos registros. Sin embargo, esto es una práctica incorrecta porque se reitera, no tendría por qué tener conocimiento o acceso el juez de control a esto. Entonces, pues sí, yo realizo mi ofrecimiento por escrito, pero todos estos medios de prueba que yo voy a ofrecer se los tengo que poner a disposición de forma material al Ministerio Público, no al juez de control. Así es, efectivamente. Entonces, como vemos, ahí ya tenemos esas reglas, o esos requisitos, ¿no? Para no llamarle reglas, posiblemente, o mejor el término requisitos, porque ya están establecidos en el código, ¿no? Entonces ya es un principio de legalidad, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Ya ofrecí, ya descubrí. Ahora viene la audiencia intermedia, donde ahí se va a debatir la admisión o la exclusión. Y para eso también tenemos reglas o requisitos, ¿no? Para que sea admitida, tiene que haber sido ofrecido por escrito, tuvo que haber sido ofertado como un presupuesto de la admisibilidad, ¿no? Pero además tienen que ser útiles, necesarias, lícitas, pertinentes, que no sean dilatorias, ¿no? Ahí están otros requisitos o reglas de admisión. Y en sentido contrario, pues si no se cumplen serían reglas de ¿qué? De exclusión. Claro. ¿No? El 346 nos da el Así es. catálogo de reglas de exclusión, interpretado a sentido contrario, entonces son reglas de admisión, porque si cumples la que sea necesaria, útil, pertinencia, ¿qué dijimos? Licitud. Y que no sean dilatorias. Que no sean dilatorias, tu prueba va a entrar derechito, ¿no? Derechito. Entonces, ahí demostramos nuevamente que una cosa son las reglas de obtención, ofrecimiento, descubrimiento y admisión o exclusión en su caso, ¿no? ¿Y cuál es la técnica en la audiencia? Ah, bueno, pues ahí ya es más argumentativa, ¿no? Cuando tú haces tu ofrecimiento, que ya lo hiciste por escrito para cubrir ese primer requisito, ahora voy a defender mi prueba ante el debate de mi contraparte de exclusión, ¿no? Entonces, esa es la técnica en ese momento, porque sabemos que no vas a desahogar, sino estás en la etapa de ofrecer exclusión. Sabemos que hay dos formas de excluir prueba. En la intermedia, cuando se da uno de los supuestos de 346, o vía valoración, ¿no? Porque puede haber una ilicitud en el fondo que no se revele en la intermedia para que el juez de control lo excluya, pero a lo mejor en su desahogo o en su incorporación damos cuenta de que el cateo se hizo sin orden de cateo o no se levantó el acta, es decir, una violación a una forma ahí que produce una nulidad, la invoco en su desahogo y el juez entonces va a tener que excluirla vía valoración. Correcto. ¿Por qué? Porque también se da una cuestión, apenas leí un caso donde un juez no permitió, a la defensa ofrece como documental el dictamen en genética. Okay. No ofreció la pericial. Así es. Como todos entendemos
que la pericial es la prueba, ¿no? Sí, así es. Que hay un documento que se llama dictamen y que sí, pues él la ofrece. No le debate el MP, no le debate el asesor y la admite el juez de control. La función del juez de control, y ahí termina su competencia, es en la intermedia, donde excluye las pruebas si no reúne los requisitos, o admite y dicta su auto de apertura, ¿no? Pues todo eso pasó. Llega la audiencia y el momento en que quiere incorporar el defensor su documento, que es el dictamen, dice el Ministerio Público, objeción, me opongo porque es un acto de investigación y el 385 del Código Nacional impide incorporar en debate registros de la investigación. De ahí se suscita todo un debate de decir si el dictamen que es emitido por un especialista con conocimientos científicos es un acto de investigación de la policía o del Ministerio Público, porque el 385 habla de actos de investigación de la policía o del Ministerio Público, no refiere a peritos. Entonces se da un debate que si es documento, pero en realidad la naturaleza del prueba es pericial y la pericial se desahoga con el testimonio del perito, ¿no? Es correcto. Y el 387 dice, que es otra regla de incorporación, dice, se incorporarán en el debate todos los medios de prueba admitidos en el auto de apertura. Así es. O sea, por un lado está el 385 que te limita la incorporación de un acto de investigación, y el 387 te dice se debe desahogar todo lo que esté admitido en el auto de apertura. Entonces, ese artículo le daría la razón al abogado por cuanto está en el auto de apertura admitido. Y el 385 le da la razón al MP, al Ministerio Público, en cuanto a que hay una prohibición de incorporar actos de investigación, ¿no? El juez optó por la regla de prohibición de incorporar un acto de investigación y no le permitió la incorporación. Se fue a apelación y ahí anda el tema. O sea, muy interesante, muy interesante. Bueno, entonces, ¿y qué sería la técnica ya en el juicio? El 383 del Código Nacional de alguna manera nos establece las pautas y las reglas de incorporación de un documento o de un objeto, ¿no? Nos dice que primero debe ser acreditado. ¿Y qué es acreditar un documento? Esa es la primera pregunta, porque eso, pues el código tampoco es un diccionario. Es casi un manual, porque la verdad, si nos fijamos, nos da las pautas, pero tampoco es un diccionario que nos dice qué es cada cosa. Nos tenemos que ir a la interpretación de la Corte o a las prácticas cotidianas que se van formando con el día a día. Si ustedes imaginaran, ya por el 2008, que fue el primer juicio, ya con el sistema en Oaxaca, en el Istmo, acuérdense que empezó en el Istmo, yo integré el primer tribunal de debate de Oaxaca, casi a nivel nacional, porque fuimos el segundo estado. Entonces, en el Código Procesal de Oaxaca también se hablaba de incorporar el documento previa a su acreditación, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Porque no había videos, no había muchos libros que digamos. No había cursos, había nada. libros chilenos, italianos o anglosajones, que es otro rollo. Y dicen, bueno, pues un documento, pues como es expedido por el oficial del registro civil, pues ya está acreditado. Pues ahora, ¿y cómo lo incorporo? Ya lo acredité, ya está acreditado porque es público. Teníamos esa idea, ¿eh? O sea, cómo ha evolucionado, ¿no? Pero así era al principio, créanme que así era al principio, y hay que decirlo, porque aquí en Oaxaca construimos y casi inventamos, las técnicas de litigación muy a la oaxaqueña, como bien decimos. Entonces el Ministerio Público tomaba el documento y lo leía directamente. Ya lo estaba incorporando por lectura y se cerró el atún y ya está incorporado y pásala a la mesa de evidencias, y en su caso si el juez lo puede leer, pues lo puede leer porque ahí está en la mesa de evidencias, ¿no? Cosa que no era así la esencia. ¿Cómo evolucionó? No, pues que tenemos que sentar bases de ese documento, eso es acreditarle, es decir, de saber su origen, de dónde vino, quién lo trajo a la investigación y qué tiene que ver con el hecho, es decir, ponerle en el contexto del hecho para que veamos la pertinencia de ese documento y poderlo ya no admitir, porque ya está admitido, sí, sino incorporarlo. Realmente tiene algo que ver, porque en los primeros debates nos damos cuenta que muchos documentos no tienen nada que ver, ¿no? Pero pasaba el tamiz del internet, ya deja pasar todo, porque es más fácil que
desecharlo, ¿no? O excluirlo. Bueno, entonces así fueron evolucionando las técnicas de litigación, pero aún hoy en día, si vamos a diversos, y ni siquiera en el país, en Oaxaca nada más, las diversas formas en que se litiga, pero dependiendo de los criterios, ya sea de los jueces, de los propios litigantes, porque depende de dónde yo aprendí la técnica, o qué libro leí, o qué video vi, porque de eso hay mucho. Entonces, mi conclusión en esta experiencia de que ya fui juez, ya estuve en fiscalía, en la implementación a nivel federal, y ahora como litigante es con que tú cumplas estas reglas o requisitos de incorporación, sobre todo en el juicio, la técnica no importa. O sea, no importa en el sentido que la que tú ocupes, siempre y cuando hagas el A, B, C del 383, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo a que yo he concluido después de haber navegado con las 3 visiones, que yo fui juez de enjuiciamiento, he sido fiscal coordinador, he sido vicefiscal y pues actualmente asesor o defensor, ¿no? Entonces eso me da esa visión, y entonces dependiendo del criterio del juez así aplico la técnica, pero siempre y cuando se cumpla el ABC, por ejemplo, el 383 es clave para la incorporación de documentos y objetos, ¿no? Y la testimonial, por ejemplo, tiene sus propias reglas o requisitos. Perdón, y deteniéndonos un poco, hablando del 383 que nos hace referencia que ya trae sus propias reglas, y el ABC, ¿cómo podríamos resumirlas o establecerlas en este momento? Okay. ¿Cuáles son los 3 puntos La primera esenciales? es acreditar el documento o el objeto. ¿Cómo podremos acreditarlo? Porque muchas veces hay, como ya bien lo estableció, hay ideas de cada abogado postulante, incluso del juzgador, porque cuando una parte lo está haciendo, la contraparte no ha sentado ni ha acreditado las bases suficientes, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces se pretende establecer que hasta el color y detalles más absurdos tendrían que establecerse, pero a su lógica y a su experiencia conforme a estos 3 ya momentos que usted ha vivido como juez, como Ministerio Público y también como abogado postulante, ¿cómo podríamos resumirlo? Ok, bueno, desde mi muy particular punto de vista y criterio, obviamente, porque quizá esto que voy a comentar lo podamos encontrar en diversos autores y en diversas prácticas, ¿no? Pero yo lo resumiría de la siguiente manera. Acreditar o sentar las bases del documento del objeto es, 1, saber su origen. Porque otro error que se ha cometido o se ha confundido entre acreditar el objeto del documento a la autenticidad o la autenticación, sobre todo de los documentos. Porque entonces tendría yo que traer al oficial de registro civil, al notario, al juez que me expidió, ¿no?, las copias certificadas de un expediente, o al secretario. No, definitivamente eso no. Eso es autenticar el documento, pero eso es cuando se pone en duda precisamente ya sea la autenticidad del documento, del acta o del acto, ¿no? Como firmas, como alteración de documentos. El 380 también dice, el que objeta un documento está obligado a aprobarlo. Así es. ¿No? De entrada partimos de la buena fe. Ok, acreditar el documento o el objeto es sentar las bases de su origen. ¿De dónde viene? ¿Quién lo expidió? ¿No? Si es el Ministerio Público, por ejemplo, a través de su agente estatal de investigaciones, que es el que realiza ahora las pesquisas o las de investigación, él va a pedir un informe, una copia de una escritura, un informe a catastro, etcétera, dependiendo del delito y los elementos que quieras acreditar. Bueno, entonces voy a hacer. Además, el primer requisito también de que parte es que se incorpora a través de un órgano de prueba, es decir, de un testimonio, sea el perito, sea el policía, sea el testigo, sea la víctima, sea el imputado, dependiendo del lado que estés. Bueno, entonces sentar las bases es saber su origen, de dónde viene, ¿no? Más allá del que si es rojo, si es verde, las actas de nacimiento cambian de color a cada rato. Así es. Y ahora tenemos actas de nacimiento electrónicas. ¿A poco le vamos a decir que apréndete el código de barras? No, eso no es acreditar, eso es más autenticar. Acreditar es de dónde viene. 2, ¿a qué se refiere el documento o el objeto? 3, ¿qué tiene que ver con los hechos? Es decir, dijeran los chilenos, hay que poner la evidencia en el contexto de los hechos.
¿Por qué? Porque el juez ahí analiza ya la pertinencia de su incorporación para luego su valoración. Porque si dice, a ver, este documento, pues la verdad yo no lo veo ni sentido, pues se vuelve dilatorio, se vuelve impertinente. Pese a que ya haya sido admitido en una audiencia intermedia. Sí. Pero por eso te digo, no es que va a decir el juez, a ver, no te permito la incorporación, pero ya le estás metiendo en la cabeza una información que no es útil. Sí. Y son actos dilatorios, pues. Igual, y hay un juez que te dice, a ver, Ministerio Público, la verdad, ese documento, por más que usted quiera sentar bases, yo no le veo caso, pues. Continúe con su interrogatorio mejor, ¿no? Sí. Hay jueces que son muy proactivos y dicen, desde ahí lo paro. Pero el 380 dice, todo lo que está admitido en auto de apertura tendrá que ser incorporado, ¿no? Entonces, es cuestión de interpretar sistemáticamente todos estos artículos, ¿no? Bueno, otro punto importante es la descripción del objeto o del documento, pero para que el juez se dé cuenta si es un acta de nacimiento, si es un documento público, si es un documento privado, más allá de que a ver la fecha, el folio, el sello, ¿no? Porque el testigo muchas veces no se va a acordar o no se va a aprender de memoria, pero sí sabe que que él tiene su contrato de arrendamiento, si es un despojo, su factura, si hablamos de un robo de un vehículo, él sabe que es una factura, él sabe que tiene un papel con el cual demuestra que es suyo, ¿no? Y así lo tiene que describir. Eso es sentar bases, ¿no? Porque entonces ya es un ejercicio y sí, muchas veces, o los defensores decimos, no ha sentado bases y ya, ¿no? Porque sí, no ha dicho los datos esenciales del documento, ¿no? Y es una postura muy fácil y el otro está sufriendo porque ¿cómo le pregunto, no? Y hay testigos que se aprenden de memoria porque le dice el defensor, no, apréndete lo de memoria o el MP, ¿no? Porque si no, no pasa, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque si no entendemos entonces que es acreditar el documento, sentar las bases del documento, entonces es ya más allá de la técnica de litigación estamos exigiendo más requisitos de los que la ley está estableciendo, ¿no? Claro. Es como, por ejemplo, en el apoyo de memoria o evidenciar contradicción o superar contradicción, es una herramienta procesal. Bueno, en las tesis dice que es una técnica de litigación, bueno, pero está en el código, ¿no? Está en el 370 y algo, 76. Ahí nos dice que se pueden utilizar, ¿no?, declaraciones previas para apoyo de memoria, punto. No, que sienta las bases, que acredita el documento, porque si no, no lo puedes usar para apoyo de memoria. Eso es algo que también se confunde mucho. Y se le exige demasiados requisitos al que va a hacer el apoyo de memoria, cuando no va a incorporar el documento, sino ahí nada más se debe acreditar que hay una declaración previa y punto, sobre lo mismo, y se acabó, y ahí está, ya lo pones a la vista y ya haces el ejercicio correcto. Entonces, esa es técnica de litigación, pero a raíz de estas exigencias, pues las estamos volviendo como requisitos casi de legalidad, cuando el código no lo exige. Entonces, por eso yo trato de distinguir técnicas de litigación, pueden variar, la que tú consideres más adecuada o la que tú aprendiste, siempre y cuando sigas este ABC. El siguiente punto es, después de que acreditas o sientas las bases del documento, del objeto, pues es ponerlo a la vista, ¿no? El juez ya te debe autorizar. ¿Por qué te debe autorizar el juez? En otros lugares se van directo, ya senté las bases y aquí lo tengo, a ver, lo pongo a la vista sin tanta formalidad o solemnidad. Sin embargo, aquí es porque el juez debe considerar que ya las bases están sentadas o que está acreditado el objeto del documento, y si no hay objeción, señoría, solicito que se me permita ponerlo a la vista adelante. Se le corre traslado a la otra parte. ¿Por qué? Porque aquí el control es horizontal. El juez no sabe los contenidos como para que él haga un tipo de control de que si es o no es el documento. Ese traslado que se da cuando se va a incorporar es para que se coteje, que es el mismo que tiene la otra parte, y haya ese control, ¿no? Objeción, no debió ser admitida. No, espérate, no estamos en una etapa de admisión o exclusión. Sí, así es. ¿No? Entonces, simplemente se pide autorización, se le pone a la vista y empiezas tu siguiente ejercicio, que es que lo reconozca o que informe de él, ¿no? ¿Y cómo se hace? Muchas veces, ¿qué tiene usted a la vista? Pues un acta. ¿Lo puede usted reconocer? ¿Por qué lo reconoces? Porque
está esto, esta es de lo oficial, dependiendo del documento, y lo va describiendo, para que finalmente se incorpore por la lectura, ¿no? Que muchas veces lo haces, a ver, lea lo que dice todo, completo. La mejor técnica para mí es a través de preguntas, ¿qué dice al principio? ¿O cuál es el número de folio? ¿Cuál es la fecha de esto? ¿Cuál es el nombre de aquello? ¿Quién lo expidió? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice allá? ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces el documento nada más necesitas un extracto. Lo emblemático, lo importante Lo resulta importante nada a tu más teoría, una- ¿no? así es. ¿No? Por ejemplo, copias certificadas de un expediente de guarda y custodia, si hablamos de un tema de violencia familiar, no le vas a leer todo el expediente, ¿no? Sí. A lo mejor el auto de admisión, la demanda o puntos de la demanda, y si hay resolución, la resolución o los puntos resolutivos, y ya, ¿no? Esa es la forma más o menos, el ABC. Entonces, acreditar, poner a la vista, reconocer o informar y, al final, incorporar. Es importante puntualizarlo porque muchas veces se establece que ya realizando o ya habiendo realizando todo este ejercicio, se dice, solicito que se tenga por incorporado. Todavía como que esta frase solemne, ¿no? Y sí me ha tocado ver algunos casos o algunas situaciones en donde establecen los juzgadores que no se tuvo por incorporado toda vez que no fue solicitado así por la parte. Si otros jueces te dicen, no es innecesario ya, del momento que se proyectó, si es un video o una foto, del momento en que se leyó, ya está incorporado, ¿no? Algunos autores dicen, bueno, pero eso marca o como que reafirma que ya está incorporado por el principio de comunidad probatoria. Ya está incorporado, sí, para que todos sepan que la otra parte ya lo puede ocupar. O yo mismo lo puedo ocupar con el siguiente testigo y el siguiente testigo, dependiendo qué es lo que quiero resaltar, ¿no? Pero básicamente sería el ABC, ¿no? Y así nos podemos ir con cada medio de prueba o prueba. Por ejemplo, la prueba testimonial. Primer requisito de todo medio de prueba para poderlo incorporar y ya hablemos de prueba, es que esté admitido en el auto de apertura, salvo prueba nueva o de refutación. Todo medio de prueba que quiera ser ingresado debe estar en el auto de apertura, no hay más. Por eso es un requisito, al final yo lo pongo así. El siguiente en la testimonial, por ejemplo, debe ser de manera personal y directa, dice el 272, ¿no? Es decir, nada de que representante legal, no. Tiene que venir el testigo, el perito, el policía, el AI, el analista, todo aquel que tenga que declarar, rendir un testimonio, ¿no? De manera personal y directa. Segundo, que debe ser bajo protesta de decir verdad, ¿no? Y ahí sí aguas, porque muchas veces el juez se le pasa. Pero si yo quiero defender el testimonio de mi testigo, señoría, con todo respeto, solicito que proteste a mi testigo, ¿no? Porque si no, después la fiabilidad o en el momento de la valoración, o sea, puede ser refutado en los alegatos de clausura, yo lo haría. O sea, yo como defensor de su señoría, este testimonio puede tener valor porque no fue protestado y por lo tanto pudo haber mentido, ¿no? Pum, ya. Entonces uno, como oferente del testigo o del testimonio, señoría, solicitó conforme a tal artículo, ahorita no me acuerdo, 59. 39. Entonces, ¿la protesta entraría como un requisito de legalidad? Sí, para que también cumpla con la segunda parte que decía yo, que se incorporen conforme a las exigencias del código para poder ser valorado. Y eso es bien importante que lo entendamos, porque si no, el juez simplemente, si no cumplimos esos requisitos, si no velamos porque se cumplan, no me va a valorar mi prueba en sentencia, imagínate, sí, el impacto que pueda tener. Más allá de que hubo una violación, ya sabemos que si hubo una violación en la obtención, pues simplemente es ilícito, y también excluyéndolo vía valoración o no valoración, pues ya queda fuera. Pero si no ponemos atención en incorporar nuestros medios de prueba o nuestras pruebas ya en el debate, pueden, o más bien no van a ser valoradas. Entonces hay que tomar en cuenta esos dos requisitos que marca el 269 y 357 del Código Nacional, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces la testimonial, otra regla, ¿cuál sería? Que sea a través de preguntas legales. Porque muchas veces el Ministerio Público hace preguntas sugestivas y yo no objeto. Y está dando la información, pues el Ministerio Público nada más le está diciendo sí o no, sí o no. Y el MP, pues ya la hice, ¿no? En mi alegato de clausura a su señoría, como pudimos escuchar, aun cuando no me dio una objeción,
la pregunta es ilegal o es ilícita. Es ilegal más bien. ¿Por qué? Porque el 373 establece que las preguntas sugestivas no se permiten en un interrogatorio directo y por lo tanto no está cumpliendo con las reglas de incorporación y por lo tanto pido que no sea valorada. La información la dio el Ministerio Público. Sin Puede realizar ser hasta- alguna hasta manifestación de objeción. Sin Dejar haberlo que- hecho. Es que usted no objetó. Puede ser estrategia. Incluso es una forma de protección que yo quiero suponer impone el legislador para que la información sea introducida por la persona que va a deponer, no por las partes. Porque igual como dice Gio, muchas veces el Ministerio Público pregunta y objetan la pregunta y en vez de decirle una siguiente pregunta, dice toda una frase. Y dice, ¿verdad que sí pasó eso? Entonces, mejor que vaya y declare el Ministerio Público, ¿no? Sí. Si no, le va a dejar que el Así testigo es, sí. introduzca esa información. Sí, claro. Que bueno, cada vez es más evidente que los ministerios públicos pues ya no evitan las preguntas sugestivas, pero aún así a veces hay testigos, si no conocemos a nuestro testigo, si no lo preparamos, le hacemos una pregunta y dice no, o sí, y ya, y ching, luego ahora cómo le pregunto, ¿no? O llevar las preguntas, con que me conteste diferente, ya me rompió el esquema. No, hay que llevar temas, ¿no? A ver, le voy a preguntar de la camioneta, le voy a preguntar del arma, le voy a preguntar de la hora, le voy a preguntar del lugar, y así, por temas. Y hasta que no agote el tema, no paso al siguiente. Esa es una forma, ya es una técnica de cómo preparar tu interrogatorio directo, ¿no? Entonces, preguntas legales, porque corremos el riesgo de que no sea valorada, ¿no? Como preguntas ilegales. ¿Cuáles son? No nada más las sugestivas en el directo, sino puede ser capciosas, ambiguas, poco claras, argumentativas o conclusivas, compuestas y todos la gama que establece el 373 del Código Nacional. Bueno, ¿qué otro requisito? Que se garantice el contradictorio, es decir, que se le dé la oportunidad a la otra parte de contrainterrogar. ¿Va a contrainterrogar? No, es su problema, ¿no? Sí, y bueno, pues adelante, y pum, 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 ¿no? Entonces, debe de garantizarse el principio de contradicción, porque como en todo el proceso, el principio de contradicción es importantísimo para la legalidad o la validez de un proceso, ¿no? Sí. La igualdad de partes, la igualdad de armas y el principio de contradicción van de la mano con ese control horizontal, pues, ¿no? Y finalmente, pues esos serían básicamente los requisitos que mínimamente debe cumplir el desarrollo de una testimonial, de un testimonio, ¿no? Para que sea válido en cuanto a su incorporación, ¿vale? La pericial pues sigue el mismo esquema, porque finalmente la pericial se rinde a través de un testimonio, entonces se aplican esas mismas reglas. La diferencia es que al perito se le pueden hacer preguntas hipotéticas, ¿no? Y puede incluso llegar a consultar ciertas notas, porque por ejemplo decía yo de un fraude, de un millonario, donde hay muchas lesiones o muchos lesionados, no se va a aprender de memoria todo, pues entonces Así es. Para mí es válido que pueda llevar algunas notas o consultar algunas notas que le permitan y evitamos también apoyo de memoria, ¿no? Pues permite que consulte, pero algunos jueces no lo permiten, ¿no? Pero para mí, incluso en el Código Procesal de Oaxaca decía que el perito podía consultar notas y hacérsele preguntas hipotéticas, que muchas veces son sugestivas. Pero uno tiene que decir, a ver, en su experticia le voy a hacer una pregunta hipotética y ya se lo planteo, ¿no? Así como que hay que preparar también la pregunta para que el juez entienda que va a ser una pregunta hipotética y por eso es de esta forma. ¿Sale? Entonces, entre la pericial y la testimonial propiamente dicha es la misma método, ¿no? Y, por ejemplo, videos, fotografías, pues es más o menos sentar las bases también, acreditar, y lo que dice el 383. O sea, los otros medios de prueba, como son videos, fotografías, croquis, esquemas, se basan en el 383 también. Y creo que ahí nada más es importante como puntualizar el tema del ofrecimiento, porque muchas veces se equivocan las partes al decir ofrezco un USB negro 36 gigabytes
posiblemente con 4 videos, que le pongan 4 o 5 videos. Sin embargo, no están especificando qué videos y qué fotografías están ofreciendo. Lo que están realmente ofreciendo es ese CD, ese USB, y el problema va a ser posteriormente. Sí, porque ya en el momento de la incorporación me tienes que asentar bases o acreditar el DVD o la USB, Claro. cuando la evidencia es la foto y el video. El DVD o el disco o la USB o cualquier otro dispositivo electrónico de almacenamiento es eso, es donde se respalda la información que se va a reproducir. La verdadera evidencia es la foto, el video, el croquis, el plano o lo que se tenga que proyectar y reproducir. Lo único que te exige el código es que digas qué medio electrónico es el que se ocupa para su reproducción, dice, ¿no? Sí. Nada más, pero si ponemos ofrezco como otro medio de prueba un DVD verbatim de no sé qué, de no sé cuándo, con la leyenda X y donde le puso su nombre, y le estás metiendo muchos requisitos. Y al último, el cual contiene 7 o 70 fotografías. La evidencia es la foto, no el video o el disco. El disco. Exactamente. Igual con eso, ese problema encontramos porque, bueno, también hemos tenido audiencias donde el juez permite que se admitan las 70 fotos de la USB, pero no sabemos qué fotos, no sabemos quiénes están en esas fotos, no conocemos esa información que nos podría otorgar la fotografía o el video. Pasa el USB, básicamente. Y cuando vamos a debate, pues no sabemos ni qué se va a reproducir. Parece una sorpresa lo que nos van a proyectar, porque nunca supimos cuáles fueron esas fotos o esos videos. Más cuando hay, por ejemplo, 70 y le dicen, es sobreabundante, ok, 10. Se admiten 10. ¿Cuáles? Pero de exactamente. Esas 70, ¿cuáles 10? ¿no? Exactamente. Sí, está afectando la contradicción y posiblemente debe de haber el derecho un esquema más específico, decir, bueno, 10 fotos son de la fachada, otras 10 de las evidencias y otras 10 de, no sé, alguna característica que quiera demostrar el Ministerio Público para ver pertinencia, porque dice 70 fotos, pues con 2 están bien, si es sobre lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, ahí el control se pierde un poco y se va, y por lo general se van. Entonces, el otro tema es, al momento de incorporarlo, muchos jueces dicen, a ver, el Ministerio Público son 70, vamos a pasar las 70, a ver de qué se trata, por lo menos a ver, establece qué vamos a ver, ¿no? Es que 5, no, pues de esas 70, 50 son del cadáver. Pues, no. Claro. Y el código también establece que el juez presidente puede intervenir en actos dilatorios, ¿no? Entonces ahí podemos decir que es un acto dilatorio, si bien no te estoy excluyendo, pero pues si es necesario proyectamos, pero ahí se va a ver la pertinencia de proyectar las 70 fotografías. Si no, yo como defensor en la intermedia, señorías, son 70 fotos, no se especifican sobre qué, pues es sobreabundante. Ahí obliga al Ministerio Público, a ver, Ministerio Público, son necesarias las 70, como sobre de qué es, para poder analizar si se las voy a admitir o se las desecho. Les voy a decir 5, de esas 70, 5, y usted escoge cuáles, porque no está diciendo efectivamente que vamos, por lo menos de manera general, pero qué vamos a ver de esas 70 fotografías, ¿no? Y por ejemplo, hablando de temas de imágenes y de videos, resulta importante que la persona que los esté reconociendo o posiblemente incorporando sea un perito, por ejemplo, en extracción de datos, o puede ser cualquier testigo, porque realmente sabemos que la tecnología ha avanzado y todos tenemos el acceso a un teléfono y todos tenemos la posibilidad de extraer la información y tenerla en un USB. Y es importante porque muchas veces es tema de discusión sobre, sí, pero la persona no es perito en extracción, posiblemente no están los metadatos, pero realmente puede ser posible. Bueno, no es un requisito de admisibilidad, definitivamente. Es decir, actualmente cualquiera puede desde su dispositivo móvil tomar una fotografía, bajarla, reproducirla o compartirla incluso, ¿no? Tan es así que hay un delito que se llama violencia al derecho de intimidad por simplemente compartir fotografías, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquiera lo puede hacer, sí, con la facilidad que la tecnología nos permite. O sea,
uno que ya es de antaño, pues irse acoplando a todas estas tecnologías que van evolucionando tan rápido, pero se nos facilita. ¿Por qué? Porque es muy, ¿cómo podemos? Muy práctico, ¿no? Pero aquí la cuestión es, primero volvemos a la cuestión de la obtención, ¿no? Y yo como parte litigante, si yo quiero cuestionar la obtención y el origen, yo sí necesito un perito, ¿no? Pero, por ejemplo, al Ministerio Público, es que esto fue por aportación de la víctima y me lo dio en una ACB y ahí vienen las fotos de esto y las capturas de las conversaciones de esto. Ok, sale. ¿Cómo te puedo atacar? No para admitir, ¿no?, sino el origen para la valoración, ¿no? ¿Cómo lo obtuviste? No, pues simplemente lo pasó. Entonces yo no puedo cuestionar los metadatos, el origen, si fue modificado, editado. Y entonces ya pongo en cuestionamiento la fiabilidad de esa evidencia, ¿no? O de esas fotos, de esas capturas, ¿no? Entonces va a depender qué es lo que quiere. Pero como requisito de admisibilidad, si recuerdas el asunto de Juquila, sí, en un primer momento el juez de control no permitió que se incorporara unos videos que habían tomado las mismas acusados, los imputados, y unas fotografías y unos videos, y dijo el Ministerio Público: objeción, me opongo porque no lo hizo a través de un perito. Y el juez dice: sí, al lugar no se permite, no se admiten porque no hay un peritaje de por medio. En la apelación nos dieron la razón porque dijimos: a ver, el código establece en el 380 y 381 que simplemente tenemos que decir cuál es el medio de reproducción y punto. No nos exige cómo lo obtuviste, que tenga que ser a través de un perito, no. Así que le obligaron a admitir y a desahogar al juez, así como lo ofertamos, y eso fue detonante incluso para que el juez viera el video como que los hechos fueron diferentes. Pues simplemente se aportó información importante, ¿no? Y lo tuvo que valorar. Y ahí, a ver, ¿dónde cuestionaste el tema de los metadatos? O porque no fue un perito el que lo incorporó, tú lo viste, ves una fecha, ves una imagen, corresponde a lo que los testigos dicen, le das un valor. Entonces es materia de valoración. Pero si quieres atacar su origen, entonces tú objetarías ese video, sí, la forma en que se obtuvo, la forma en que se respaldó y todas esas cuestiones muy, muy técnicas, pues ofreces tu perito y lo va a cuestionar. Y muchos ministerios públicos van entendiendo eso, por eso como que no es tanto que exijan que sea para el ofrecimiento, no, pero sí pensando en el juicio, que ahí sí los van a atacar, pues, ¿no? Y también pensar que es una especie de que se ha vuelto una especie de prueba tasada, con lo que decía Gio, es decir, si no lo hiciste mediante peritaje, no lo puedo valorar, incluso no lo voy a admitir o no voy a entrar al estudio, porque igual encontramos que para la vinculación a proceso muchas veces podemos ofrecer medios de prueba como defensores. Y si no se admite porque fue a través del celular, ¿no? Entonces estamos tasando la prueba. Y como usted bien dice, esa información que es tan valiosa para el esclarecimiento de los hechos, que quede supeditado a una mera formalidad del perito, creo que deja mucho que desear, porque podemos incluso salvar la libertad de 1, 2, 3 personas si pusiéramos atención en lo que de verdad importa, ¿no? Que es la información. Así es, y también revista importancia sobre todo para el tema de ahorita, de que es que muchas veces se nos exigen más requisitos que lo que la misma ley lo establece. No hay fundamento alguno para decirnos, no es así, te falta esto, cuando realmente la ley puntualmente te establece 1 o 2 requisitos. Además que, por ejemplo, en el tema de los videos que estamos haciendo referencia, hay que también tomar en consideración los fines constitucionales del proceso, y uno de ellos es el esclarecimiento de los hechos, lo cual debe ser ponderado a que la persona que te esté presentando las imágenes no sea un perito en extracción, sino simplemente la persona que estuvo en el lugar y en el momento de los hechos y que objetivamente pudo, a través de sus sentidos y a través de un medio tecnológico, captar lo que está en materia en el proceso.
es un punto que se analiza en la valoración, no en la admisión. Entonces, exigir que porque no fue la forma más adecuada de obtenerlo, mientras no se haya violado un derecho fundamental en la obtención, tiene que ser valorado. Ya qué valor le va a dar el juez, ahí sí ya es otra cuestión, ¿no? Pero de que se tendría que admitir, se tiene que admitir. Y lo mismo sucede al momento de su incorporación de videos o fotografías. El sentar bases o regresando un poquito a esas reglas del 383 es que el testigo que va a incorporar ese video, esas fotos, por lo menos den referencia sobre qué imágenes o qué es lo que vamos a ver, ¿no? Para poder establecer que ya quedó acreditado o las bases sentadas de qué es lo que esperamos ver. Obviamente no las va a reproducir de memoria, porque entonces ya la información ya se incorporó, entonces como para qué veo el video o las fotografías, es simplemente establecer sobre qué imágenes vamos o esperamos ver en lo que se va a incorporar. Eso es sentar bases, no requerimos más, ¿no? Entonces, eso es a grosso modo mi experiencia, mis criterios y opiniones que yo pude compartir con ustedes y conocimiento en cuanto a estos temas de las técnicas de litigación versus reglas de incorporación, bueno, de obtención, admisión, ofrecimiento, descubrimiento previamente, exclusión y finalmente su desahogo o incorporación. Reglas de valoración obviamente no hay, porque como bien dice José, no hay prueba tasada ahora en la valoración. Lo que sí hay el rigor de la lógica, ¿no? Es decir, la sana crítica y todo eso que sería materia de otra charla. Sí, valoración libre, pero siempre y cuando con sustento en la lógica. Así es, sí. Así es. Que es todo otro temazo ahí del sistema racional de la prueba que se adopta en este proceso penal acusatorio. Y ojalá que podamos hacer otro episodio respecto de ese tema, porque ha sido muy interesante escucharlo. Y sobre todo creo que cumplimos, ¿no?, con la finalidad de este espacio, de poder de alguna manera dar lo mejor que podamos en cada disertación y sobre todo con los invitados en toda la información, toda la formación que nos otorgan, y la verdad es que estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido de sumo provecho. Me voy con más dudas, pero de las buenas. Pero ya no las mismas. Exactamente. Claro. No, me voy a poner a investigar ahora más de lo que ya tenía en mente, pero de verdad ha sido de bastante provecho y aprendizaje. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Y créame, y si nos damos cuenta, o sea, partimos del código, ¿eh? Todo lo que aquí hablamos es lo que hay en el código. Yo por eso resalto mucho eso, porque de entrada ya en el código hay esos requisitos, esas reglas que necesitamos cumplir para que nuestra prueba sea valorada, ya lo dijimos, ¿no? Independientemente de que hay mucha ahora ya bibliografía donde podemos abrevar todavía temas de cuestiones más técnicas en el litigio y el tema del razonamiento probatorio, por ejemplo, está un temazo ahí que está imperando y que la verdad ahí sí requiere bastante atención, análisis y comprensión, porque algunos puntos a lo mejor todavía unos no los comprendemos y otros no estamos de acuerdo, pero bueno, ese es otro gran tema que sería demasiado extenso para tratarlo ahorita, pero es un tema que también podríamos en algún momento tocar, porque es bien interesante cómo va evolucionando ahora la forma de valorar. Exactamente. Volvemos al mismo tema, la forma de valorar, porque esa doctrina del razonamiento probatorio, que la psicología del testimonio nos está trayendo unos conocimientos que habría que ver cómo se pueden o se deben de aterrizar a un sistema procesal penal mexicano. Ya no hablemos de Colombia, Estados Unidos o de España, que es donde se genera toda esta doctrina, ¿no? Que es muy interesante, pero hay que tener sus reservas porque hay muchas dudas también en esos puntos que tienen que ver con la valoración de la prueba, que es muy importante en nuestro sistema porque hablamos del estándar probatorio, ¿no? Y ese es un temazo. Da para mucho. Les agradezco mucho la invitación. Y pues esperamos tenerlo de regreso
con estos temas tan interesantes que nos está poniendo en la mesa, pero pues agradecerle mucho el conocimiento compartido, sobre todo porque son conocimientos que se emplean en el ámbito profesional de forma técnica. Entonces realmente pues nos ayuda mucho tanto a nosotros como a todas y todos que pueden y quieren observarlo. Y entonces pues les agradecemos mucho seguir compartiendo, dando un me gusta y también un me encanta. Y pues vamos a seguir trayendo contenido interesante, sobre todo para la práctica profesional. Gracias por su apoyo y gracias también por difundir nuestro canal, por difundirnos en redes. Espero que nos sigan apoyando para que este proyecto crezca y pues creo que ha sido todo, ¿verdad? Ha sido todo. Hasta la próxima y muchas gracias, maestro Mario. Gracias a ustedes. Buenas noches.